este es nuestro tema, culturas mediáticas. Nuestro grupo está conformado por Angélica Castellanos, Jairo Sarmiento y Esteban Gutiérrez. ¿Qué es una cultura mediática? Una cultura mediática en general es un término bastante difícil de definir, porque para ello primero hay que remontarnos a la idea de comunicación. ¿Por qué? Porque habla de cultura y habla de medio, que son dos particularidades de la comunicación, o que necesitan la comunicación para existir. La lectura, propiamente el capítulo 1, culturas mediáticas, nos habla de qué es la comunicación. Bueno, nos habla de muchas más cosas, pero nos da las definiciones de qué es la comunicación, definiciones muy importantes. Entre ellas, la comunicación es un dispositivo potente para comprender estos tiempos. La comunicación es un valor de época que atraviesa todas las acciones y formas de pensar en la sociedad. Es un dispositivo de producción de nuevas experiencias y son máquinas narrativas. La comunicación es una máquina narrativa, es un dispositivo de producción de nuevas experiencias. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, la mayoría de significados o que les dan a la comunicación, se puede decir que claramente viene influencia la teoría crítica de la comunicación. ¿Por qué? Porque nos habla de configuración o de producción. La cultura crítica, la teoría crítica nos hablaba de que realmente los medios son eso, son una reconfiguración del pensar. ¿Y qué sucede aquí? Las teorías, las significaciones que nos dan, los significados que nos dan de comunicación, son propiamente enfocadas a eso. Entonces, esto es muy importante, es un valor de época o es un dispositivo de estos tiempos. Como pueden ver, tenemos dos apartados de tiempo y de época, que mencionan un apartado temporal, que significa que los medios van a determinar de alguna forma esa temporalidad o van a estar ligados a una temporalidad. Después, ¿qué sucede con la comunicación entonces? Nos da propiamente el significado, digamos, más propicio o más concreto de qué es una cultura mediática. Entonces, una cultura mediática es una red de significados colectivos de carácter público. Eso es una cultura mediática, es una red de significados. ¿Qué pasa? ¿Por qué colectivo? Porque deben ser entendidos por todos. ¿Y por qué de carácter público? Porque debe ser para todos. Y redes de significados, como vimos antes en comunicación. Si los significados los mide la comunicación o los refigura la comunicación, pues las redes de significados van por el mismo lado. Es decir, una cultura mediática es aquella en que la comunicación ha puesto mensajes que son colectivos y de carácter público, o que se rige a partir de esos mensajes. Es decir, en una cultura mediática hay nuevos discursos mediáticos. Los nuevos discursos mediáticos, ¿qué son? Son aquellos que de alguna manera nos ponen los medios hoy en día. Sí, hoy en día, pero que cambian con cierta temporalidad o con la época. ¿Qué pasa? Los nuevos discursos mediáticos tienen ciertas particularidades, y es que los medios de alguna forma configuran nuevos territorios, nuevos tiempos, nuevos ejercicios del poder, nuevas promesas de subjetividad, nuevos símbolos y nuevas presencias históricas. Como pueden ver, territorio, tiempo, poder, símbolos históricos. Estos son elementos fundamentales de una cultura, pero todos a la vez son conceptos clave de los medios. Entonces, los medios rigen los tiempos, territorios que vamos a abarcar, son los que marcan los territorios, son los que marcan los tiempos, son los que marcan el ejercicio de poder. ¿Cómo se evidencia esto? Que puede ser un poco confuso. Es decir, el medio da el mensaje, el medio es el mensaje. ¿Y qué sucede? Cuando el medio es el mensaje, cuando el medio da, digamos, delimita el mensaje, lo que hace es que crea territorios, crea límites a los que llega o no llega la información. Y las culturas se crean en un principio con información, con colectivo, con significados colectivos de carácter público. Si los significados colectivos se enfocan solo a ciertos lugares, a ciertos territorios y se delimitan por los medios, pues los medios son los que crean esto, los territorios. Los tiempos es de igual manera, los tiempos los rige la comunicación. Los ejercicios de poder, ya hemos visto cómo se habla del cuarto poder, pero el cuarto poder solo nos menciona el control. En la teoría crítica, el cuarto poder se pone como un poder superior, como un poder que va más allá, porque reconfigura el pensamiento. Entonces es un nuevo ejercicio de poder. ¿Por qué? Porque son los que marcan en qué se va a pensar. Nuevas promesas de subjetividad va por lo mismo, nuevos símbolos va por lo mismo. ¿Quiénes son nuestros símbolos? ¿A quiénes seguimos? ¿A quiénes queremos parecernos? ¿Quiénes son los íconos políticos, sociales, etcétera? Son aquellos que marcan las redes de comunicación, pues los medios de comunicación. Y nuevas presencias históricas, es decir, el periodismo, la comunicación cuenta la historia día a día.
No sé si recuerdan, en este caso, una clase que tuvimos de historia, en la que el profesor nos decía que en realidad los periodistas hacen la historia, la hacen diariamente. Y este es el caso. Este es el caso, pero visto desde una perspectiva mucho más crítica. Este quizá es la cita o el elemento más importante de todo el texto, en mi opinión, y es: no vemos la realidad como es, sino como son nuestros lenguajes, y nuestros lenguajes son nuestros medios de comunicación. Los medios de comunicación son nuestras metáforas, es decir, los medios de comunicación son nuestro referente para pensar. Todo lo que vamos a pensar según esta teoría, según esta postulación del autor, es: si tú lo piensas es porque los medios te han dicho que lo pienses, y porque en los medios ves lo que debes pensar. No se trata de un discurso claro, necesariamente obligatorio, es decir, no se trata de que todos los medios te obligan a pensar de esa manera, sino que te dan tanta información tan delimitada, como hemos visto en otras teorías como framing o agenda setting, que lo que nos dicen los medios son lo que terminamos pensando. Es decir, vemos la realidad como nuestros lenguajes nos dicen que es. Y si nuestro lenguaje, nuestro referente, nuestras metáforas son los medios de comunicación, pues nuestra realidad va a ser, consecuentemente, y es lógica básica: si A, entonces B, entonces C, si A, entonces C. Es decir, si no vemos la realidad como es, sino como la abarcan nuestros medios de comunicación, y nuestros lenguajes son los medios de comunicación, vemos la realidad como nuestros medios de comunicación nos dicen que debemos verla. Ese es el factor clave aquí. Entonces, una cultura mediática es aquella que se crea a partir de los significados que dan los medios de comunicación. ¿Qué pasa? ¿Qué postula el autor? Postula que en realidad toda cultura, hoy día, con esta era de la globalización, con esta era de la información sobre todo, es una cultura mediática. ¿Por qué? Porque los medios tienen un gran poder. Un poder que va más allá de la influencia, va a la acción. Entonces, rápido, el mundo necesita más miedo. Esta es un poco la caricatura que representa esto. Tenemos miedo, sentimos, queremos, etc. Alabamos a los que los medios de comunicación nos dicen. Y esa es un poco la reflexión por ahora del texto. ¿Qué pasa? Para preguntarse también qué es una cultura mediática, tenemos que preguntarnos qué es una cultura. Similar, si una cultura mediática es una red de significados compartidos, pues una cultura también son significados compartidos, significados políticos, simbólicos, etc. De idioma, de costumbres, pero son significados compartidos. Cuando entendemos algo en conjunto y lo entendemos de la misma forma, creamos una cultura, queramos o no. Entonces, ¿qué pasa con la cultura? Hay un factor importante, y es que la cultura necesita ser cifrada. Si la cultura no es cifrada, se queda un poco a la deriva. Pero si la cultura es cifrada, se delimita, se filtra y se enseña desde esa cifra, desde ese proceso de filtrado, ¿sí? Desde ese cifrado. ¿Qué pasa? ¿Quiénes se encargan de cifrar la cultura o de descifrar la cultura? Pues los medios de comunicación. Veámoslo aquí. Está el hombre, en televisión dice peace and love. ¿Qué va a pensar el hombre? Peace and love. Pero, ¿qué pasaría si aquí dijera guerra? Si aquí dijera mata a tu prójimo, insúltalo, no alabes a ese político, no apoyes el proceso de paz, el Brexit está bien, etc. ¿Qué pasa? No solo aquí, en todos los medios de comunicación. El mensaje aquí cambia. Entonces, esto es eso. Porque ese es el cifrado que hacen los medios de la cultura. Si el cifrado es positivo, el resultado será positivo. Si no, pues vemos cómo está el mundo hoy en día en muchas cuestiones. Es decir, va a haber un proceso de apropiación por parte de la población sobre los significados compartidos según lo descifren y compartan o materialicen los medios.